Amadas hermanas, las queremos saludar y le damos una especial bienvenida al podcast de la Biblia a la vida. Quizás es tu primera vez por aquí, quizás tienes 2 episodios, quizás tienes más de 2, quizás tienes varios años ya con nosotras aquí caminando, sea cual sea tu caso. Nos alegramos y gozamos en el Señor de que podamos servirte por medio de las verdades de la palabra, trayendo las verdades de la palabra aplicadas a nuestra vida diaria. Mi nombre es Patricia Namnum y por aquí me acompaña, como siempre, mi querida, amada amiga Charvela el Hash de Salcedo. Charvela, un saludito por ahí, date. Un saludito allá, mi gente. A tu gente ¿de dónde? De Villamella. ¿De cuál San Pedro? San Francisco, mi pueblo, San Francisco de Macorís, no de California, mujeres, de allá, de mi pueblo querido. No, pero un saludo. Sí, no es California. No es California, ¿no? Pero sí tenemos, Patricia, segurito, a hermanas de California, de México, de Bolivia, de Perú, que nos sintonizan cada semana y estamos súper agradecidas de poder ser parte de esta gran familia de la fe y poderles servir. Así que un saludo a todas ustedes, como si estuviéramos en vivo, un abrazo. Así es, un abrazo virtual, que se usa mucho la frase ahora, los abrazos virtuales y todo lo demás. Como sea que tú te lo imagines y sea posible. Como se pueda. Te lo mandamos. Como se pueda, te saludamos y nos gozamos y oramos que las verdades de la palabra que podamos traer hoy puedan servir a tu vida y puedan hablar a tu mente y a tu corazón, porque ese es nuestro deseo. Así que, Charvela, cuéntanos. Mira, Patricia, hoy queremos hablar de un tema que se constituye como una lucha en las mujeres, y no importa la etapa en la que ella esté, puede que sea hasta adolescente, soltera adulta, puede ser divorciada, casada, viuda, todas ellas, todas nosotras tenemos una batalla a diario, una gran batalla que tenemos que ganar para tratar de conservar lo que queremos llamar hoy pureza sexual. El mundo caído en el que nosotras vivimos entiende y promueve que la pureza sexual es algo como del pasado, tú sabes, algo solamente para los religiosos, es algo para los que, verdad, están consagrados al Señor, es una costumbre muy vieja. Y otras mujeres, yo en mi caminar cristiano me he dado cuenta que aún dentro de la fe están confundidas con relación a lo que conlleva o a lo que se requiere para la pureza, y no saben bien lo que está, ¿verdad?, incluido dentro del paquete de la pureza. Y muchas piensan que la pureza sexual solamente si yo me abstengo, por ejemplo, de la interacción física, yo estoy siendo pura, pero si hago otras cosas, eso no quiere decir que estoy siendo o faltando a la pureza. Hay mucha confusión en esa área, Patricia. No sé si tú te has topado con algunas mujeres que no entienden bien como lo que comprende toda la pureza sexual. Pero sabemos, sí, totalmente. Sabemos tú y yo que la pureza va mucho más allá de simplemente la abstención física. La pureza va con las cosas que yo veo, con las cosas que escucho, con las cosas que yo leo, la forma como yo hablo, con quien hablo y las prácticas que yo hago aún en mis tiempos de soledad. Y vivimos Patricia, en una sociedad moderna, ¿verdad?, y al decir moderna, quiero decir que no quiere estar atada a ningún principio dictado por ninguna norma moral y mucho menos por la iglesia. Los jóvenes, incluso a veces hasta los que están en la fe, se han dejado influenciar por la presión que hay allá afuera, y a las jovencitas, si no están practicando o no han experimentado nada en la parte íntima, pues le dicen, bueno, tú estás atrasada, tú eres muy puritana, y comienza toda esa burla, ¿verdad?, que muchas experimentan, y algunas, producto de esa burla, pues ceden y no mantienen su pureza. Y otras mujeres como te dije al principio, han entendido mal este tema de la pureza, porque llegan a la fe, al evangelio, y dicen, bueno, como ya yo no soy virgen, yo no tengo que conservar ninguna pureza porque ya yo conocí esa área, la área de la intimidad. Pero no es así. Una vez tú has llegado a los pies del Señor, también el Señor te pide a ti mantener pureza. Y también las mujeres casadas, muchas han comprado la idea de, bueno, si se siente bien, si yo lo quiero hacer, si eso me va a hacer feliz, pues yo haré todo lo que tenga que hacer con tal de ser feliz. Y son de esas cosas que hoy queremos hablar, la importancia de la pureza sexual en nuestra vida de fe.
Ujú, amén. Y como tú decías, Charvel, ver la pureza como algo de la manera completa, la manera en la que Dios la ve, no de la forma en la que nosotros queremos verla o nos imaginamos que es o nos conviene que sea, Correcto. ¿verdad? En el sentido de Sí, sí, nuestra sí. carne o de nuestra humanidad. Pero la pureza es un llamado que Dios hace a su pueblo. Y si tú eres una hija de Dios, si tú estás en Cristo Jesús y has sido salvada por su sangre, tú eres parte de su pueblo. Y ese llamado que Dios hace es completamente para ti. Y yo quiero leerte lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 5, y luego te voy a leer el verso 7. Y escucha esto, dice, la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. La iglesia de Corintios fue una iglesia que lidió con el tema de la inmoralidad sexual. En ese libro en el libro que encontramos, en el libro de los Corintios, encontramos más de 13 referencias relacionadas al tema de la inmoralidad sexual. Y específicamente en 1 Corintios capítulo 6, Pablo comienza a hablar desde el verso 13 y les dice que el cuerpo no fue creado para la inmoralidad sexual, fue creado para el Señor, y al Señor le importa nuestro cuerpo, todo nuestro ser y lo que nosotros hagamos con él. Así es. Y Patricia, sí, la iglesia de Corinto parece que tuvo sus luchas en esta área y sería súper interesante que cualquiera de nosotras que quisiera como indagar más de esa iglesia se leyera las dos cartas completas. Y con relación a ese versículo que tú mencionas, Primera de Corintios 6, tú leíste el verso 13, pero yo te quiero leer también el verso 18 que dice lo siguiente: huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Y el verso 19 dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y le fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Y termina el versículo 20, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Este llamado es demasiado supremo y claro, Patricia, que claramente la vida de pureza sexual es un llamado que Dios hace a todo creyente, porque como dice el versículo 20, por alto precio nosotras fuimos compradas, así que tenemos que honrar eso que se pagó por nosotras. Exacto, exacto. Y hay algo que queremos dejar claro aquí ya desde el principio de este episodio, y es que el deseo sexual en sí mismo no es algo pecaminoso. O sea, fue algo que Dios creó. Esto no es un invento de nosotros, esto no fuimos nosotros que nos lo inventamos, lo creamos. No, esto fue algo creado y diseñado por Dios, pero para ser disfrutado dentro de los confines del matrimonio. Y el libro de Cantar de los Cantares es un libro que habla abundantemente sobre este tema, y por lo tanto nosotros no podemos ver esto como algo bochornoso, como algo que me daría vergüenza hablar. Obviamente no es que yo ando hablando de este tema en todos los lugares y con todas las personas y en todo momento, porque eso no estaría hablando bien, ¿verdad? De mí. Algo estaría andando mal si es el caso. Pero yo necesito tener un entendimiento correcto del tema y saber que esto fue diseñado y creado por Dios. La sexualidad es algo creado por Dios, de la cual Él quiere, Dios desea que nosotros disfrutemos, pero ella será disfrutada siempre y cuando procedamos como Dios quiere, de la manera en la que Dios diseñó que fuera ejecutada. Y nosotros no podemos negar, porque estamos en esta carne, tenemos esta naturaleza caída que nos acompañará hasta el día de nuestra partida a la eternidad en Cristo, que nosotros aquí en esta tierra vamos a estar luchando con la carne y con los deseos que se levantan y que quieren ir detrás de la inmoralidad y detrás de la impureza sexual. Y escucha lo que dice Romanos capítulo 7, el versículo 15 y el versículo 18. Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo,
Porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Y Romanos 7:23 dice, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Mis hermanas, yo sé, nosotras sabemos, la Biblia nos muestra que hay una lucha real contra los deseos impuros de nuestra carne que se levantan, que nos hacen guerra, que quieren tomar dominio de nosotras, pero, y aquí vienen estos peros que son siempre gloriosos, Dios ha provisto la salida. Dios no nos ha dejado hundidas en nuestros deseos sin ninguna opción más que seguirlos. No. En Dios tenemos esperanza. Dios nos ha provisto la salida y de eso queremos continuar hablándote ahora. Sí, Patricia, y antes de que tú menciones la salida, que queremos obviamente hablar de eso, yo quiero hacer como un pequeño análisis. Fíjate, las que nos escuchan hoy pueden estar divididas en dos grupos. Y yo quiero llamar un grupo de ellas las Sansonas, y te voy a explicar ahora por qué. Y otro grupo las Josefas. Entonces, colócate en una de estas dos hoy y haz lo que tengas que hacer para cambiar esa situación. Pero fíjate, todas nosotras o muchas de nosotras sabemos que José fue, ¿verdad?, vendido a Egipto y luego cayó en la casa de Potifar, y en la casa de Potifar tenía a la esposa de él, y dice la Biblia que esa mujer le insistía día tras día para que él consumara, ¿verdad?, la parte física con ella. Y él huyó, salió corriendo. Esas son las Josefas. Tú pudieras tener un novio, si tú eres una Josefa, tú pudieras tener un novio que esté todos los días ahí diciéndote vamos, y tú decides huir de esa tentación. O tú puedes ser del otro lado, las Sansonas. Entonces las Sansonas son aquellas que corren en pos de la tentación. O sea, no son Josefas, son Sansonas, porque Sansón, te recuerdo, Patricia, que él era bellaco, él fue tras las mujeres. Su familia le dijo, pero ¿por qué tú no te buscas una de las de aquí? Hay tantas mujeres aquí, como las mamás que le dicen, pero búscate una de aquí de la iglesia. Y ese hombre sale allá afuera, o esa mujer también, sale allá afuera a buscar ese hombre inconverso. Así hizo Sansón, se fue a buscar de las filisteas, luego se buscó, dice, una ramera en Gaza, luego se buscó a Dalila. Sansón buscó en los lugares adecuados. Entonces fíjate, mira lo que hacen las Josefas y las Sansonas, un cuadrito aquí que tengo de comparación. Las Josefas huyen de las pasiones carnales, las Sansonas van a buscar complacer las pasiones carnales. Josefas, negación, eso es lo que eligen, no, negación. Las Sansonas, autoindulgencia. Las Josefas deciden obedecer a Dios como lo hizo José. Las Sansonas eligen desobedecer intencionalmente, proactivamente, yo voy a decir. Las Josefas eligen agradar a Dios, las Sansonas eligen agradarse a sí misma y sus deseos de la carne. Las Sansonas buscan toparse con la tentación, andan en los lugares donde aparece la tentación, van y se exponen. Y yo te pregunto a ti, ¿eres una Sansona o una Josefa? ¿Estás corriendo, estás huyendo de la tentación o te estás exponiendo a series, al internet, a imágenes, a libros que te envuelven en la trampa de la impureza sexual? Wow, excelente. Yo creo que debemos aprovechar y analizar, a ver a dónde estamos. Si somos Josefa, yo quiero ser, aunque no me gusta el nombre Josefa, Charvela. Bueno, Sansona no es que suene muy lindo tampoco, ¿oíste? Sí, claro. Si alguna se llama Josefa, perdóneme, yo le amo, ¿no? Este está más lindo personal que mi segundo nombre, así que nada, yo tomo la Josefa. Sansona, sí. Sí, claro, yo quiero ser como Josefa, y ojalá que el Señor nos ayude a evaluarnos, ¿verdad? En ese sentido. Sí. Ahora, Charvela, ¿cuáles son las razones por las que una mujer cede ante la tentación sexual y cae en la impureza? O sea, ya sea soltera o casada, esto no es algo limitado para un grupo o para otro. Si tú eres soltera, si tú eres casada, esto es algo que es completamente para ti, porque es un llamado de Dios para todo su pueblo.
Y esta impureza estamos hablando ya sea en prácticas solitarias o en prácticas que involucren a otra persona también. ¿Qué es lo que está pasando dentro de nosotras? ¿Qué es lo que nos lleva hasta allá? Y nosotros queremos compartir contigo algunas razones, algunas cuantas de las razones, pero si aquí no está enlistada la tuya, si tú no te das cuenta, yo te animo a que tú en oración tú busques del Señor y tú le dices, Señor, muéstrame qué es lo que está pasando dentro de mí, cuál es la razón por la que yo estoy yendo detrás de la impureza y la inmoralidad sexual. Pero una de las principales razones fundamentales es que nosotras quizás podemos irnos detrás de esto porque no reconocemos nuestra posición y valor en Cristo. Déjame decirte esto, mi querida y amada hermana. La unidad con Cristo es incompatible, como nos enseña Romanos 6:6, pero es particularmente incompatible con el pecado sexual. Debido a que la unión sexual tiene un componente espiritual, la actividad sexual fuera del matrimonio es un pecado bien único contra Cristo y contra nuestro propio cuerpo también. Y nosotros también perdemos de vista una verdad que nos enseña la palabra, y es que nuestros cuerpos no nos pertenecen. Nosotros creemos que esto es nuestro. Y la generación en la que nosotros vivimos ahora, Charbel, vive pensando de esta manera: este es mi cuerpo, o sea, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y escucha lo que dice 1 Corintios 6:19. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? El hecho de que el Espíritu Santo habite en nosotras nos dice que nuestros cuerpos son de Él, le pertenecen a Él, pero también nos habla, Charbela, de algo que perdemos de vista, y es de nuestro valor en Cristo. El hecho de que el Espíritu Santo habite en mí habla de que yo he sido comprada a precio de sangre, de que hay un valor en mí que es proveniente de lo que Cristo ha hecho, de su habitar dentro de mí, y yo no debo perder eso de vista. A veces hay algunas mujeres que se dicen a sí mismas: si yo no cedo ante lo que Él me está pidiendo, es que si yo no lo hago, Él no me va a querer, o se va a ir detrás de otra. Pero se te ha ido y se te ha perdido de vista el valor que Dios te ha dado. Tu valor no está en tu relación con el otro. Tu valor no está en lo que tú cedas a hacer para mantener al otro feliz, porque no es el otro que provee tu identidad, no es el otro que provee tu satisfacción, no es el otro que te hace ser quien eres. Tú eres lo que eres en Cristo Jesús y por Cristo Jesús. Y esa es una verdad que trasciende todo nuestro ser y que debe influir en gran manera en nuestra pureza sexual. La verdad de que Él habita dentro de mí, la verdad de que Él me ha sellado y me ha dado su identidad. Yo debo tenerla presente cada vez que yo esté frente a la tentación de la inmoralidad, ya sea con otra persona o ya sea en actos que yo esté practicando en soledad y que yo sé que son impuros. Y hay una segunda razón, Charbela, y es la falta de dominio propio. Gálatas 5:23 nos habla del fruto del Espíritu, y dentro del fruto del Espíritu está el dominio propio. Y si yo estoy cediendo ante la inmoralidad, si cada vez que viene la tentación y la oferta de actuar de manera inmoral, ya sea a través de mis ojos, de lo que mis ojos están viendo, quizás consumiendo cosas que son completamente inmorales, porque déjame recordarte algo. En el libro de Romanos se nos enseña que son tan culpables los que hacen como los que se complacen con los que practican cualquier actividad. Entonces tú dirás, bueno, yo estoy viendo esto en un programa de televisión, yo no estoy haciendo nada, pero tú te estás complaciendo y tú eres culpable de eso y estás actuando en inmoralidad, y eso habla de la falta de dominio propio de tu corazón. Y mientras nosotras alimentamos nuestra carne, nuestro dominio propio se va empobreciendo. Pero mientras nosotras estamos cerca de nuestro Señor y alimentamos nuestro espíritu y nos acercamos a Él y consumimos su palabra, consumimos sus verdades y tenemos una relación de intimidad con Él, entonces el fruto del Espíritu se va manifestando en nosotras, y dentro de ese fruto vamos a encontrar
el dominio propio que necesitamos en medio del pecado de la inmoralidad. Así es. Patricia, 2 razones más, más o menos breves voy a dar para seguir al otro punto, pero muchas de las mujeres que caen en impureza sexual es porque necesitan tener un sentido o conseguir más bien una intimidad emocional con su pareja, cosa que no ha logrado tener con Dios, porque si tuvieras eso cubierto con Dios, pues no buscaras en nadie más, porque sabemos y hemos dicho una y otra vez, y la Biblia lo dice una y otra vez, que Dios satisface nuestro ser. Él es el único que nos sacia, Él es el agua viva de aquella mujer del pozo que Jesús le dijo, mira, bebe de esta agua y tú no vas a tener sed jamás. Entonces a veces buscamos agua y esa satisfacción emocional en esa pareja, y nosotras cedemos porque entendemos que cuando yo me acerco físicamente, yo también me voy a acercar emocionalmente, y eso no necesariamente pasa. De hecho, si tú no estás dentro de un matrimonio, Dios no bendice esa unión, porque la Biblia lo llama como fornicación, y si estás casada lo llama adulterio. Entonces Él no va a bendecir esa unión, y por lo tanto no creo que vayas a sentir una cercanía, una intimidad emocional con esa persona con la cual estás pecando. Así que si esa es una de las razones, piensa eso, ora por eso y apártate de eso, porque no es la voluntad de Dios. Y otra razón es la falta de límites, y esto es ya a manera más práctico, ¿verdad? La falta de límites fuertes que yo debo de poner para que esas cosas no ocurran. Desde el ponerle una protección a entrar a mis páginas de internet que no puedo entrar, hasta decirle a mi novio, tú y yo no nos besamos. O sea, así de radical. Si ese es el precio a pagar, el no contacto físico, yo tengo que estar dispuesta a hacerlo, porque lo que yo quiero hacer es honrar a mi Señor, no honrar mi carne. Entonces tengo que poner límites que sean seguros y fuertes para yo saber que no voy a tropezar en esa área, de que no voy a flaquear. Así que te animamos a revisar esas áreas y a hacer lo que tengas que hacer para glorificar a nuestro Señor. Exacto. Y estas son algunas razones. Pero ahora la pregunta que viene, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo podemos caminar en pureza de la manera en la que Dios quiere que nosotras andemos? ¿Cómo logramos esa pureza sexual? Y la respuesta era algo que yo les mencionaba ya hace un rato, andando por el Espíritu, dejando que el Espíritu Santo nos guíe en toda nuestra vida, y toda nuestra vida incluye la pureza sexual. Escucha lo que dice Gálatas 5:16. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Y el versículo 17 continuo dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no puedan hacer lo que desean. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y Gálatas, en el verso 19 de este mismo capítulo, enlista las obras de la carne. Y escucha lo que dice. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes porque se ponen de manifiesto, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, y por ahí continúa, pero ya tú puedes ver que esto que estamos hablando aquí está dentro de lo que se considera como obras de la carne. Entonces, ser gobernadas por el señorío de Cristo y recibir la guía del Espíritu Santo es la solución para nuestras vidas. Y esto requiere de nosotras que podamos caminar en una relación de cercanía, de intimidad con el Señor, y que podamos ser llenas de la palabra. Y no solamente llenas de la palabra, es que yo me llene de ella, que en mi cabeza, obviamente, mi mente esté llena de la palabra para que vaya siendo renovada, y que todo este conocimiento pueda bajar de mi mente a mi corazón y yo crea sus palabras, porque nuestro problema frente a la inmoralidad sexual y cualquier otro pecado es que no solamente que a veces no conocemos, es que a veces conocemos, pero yo no le creo a Dios. Entonces Dios me dice, tu satisfacción está en mí, y yo digo, no, yo creo que mi satisfacción yo la voy a encontrar cediendo ante esta tentación. Y entonces eso es lo que sucede en nosotras. Cuando Cristo fue tentado, que fue tentado en todo pero sin pecado alguno, Él derribaba cada dardo de la tentación respondiendo, escrito está.
sometiéndose a la autoridad de la palabra de Dios. Él la creía obviamente completamente, él era el verbo, él mismo era el verbo. Pero nosotros necesitamos conocer las Escrituras, caminar en una relación de intimidad y cercanía con nuestro Señor Jesucristo y decidir someternos a ella independientemente de lo que mi carne desee, independientemente de mis sentimientos, independientemente de mi corazón, porque tu corazón no fue diseñado para gobernar, tu corazón fue diseñado para ser gobernado, tus deseos fueron diseñados para ser gobernados y no para gobernarte a ti. Así es, Patricia. Mira, y ahora de manera práctica queremos darte varios consejos que hemos podido como ver que funcionan en la vida de las mujeres que hemos acompañado en nuestra vida de fe. Y uno de ellos es, por ejemplo, evitar el ver anuncios cargados de inmoralidad sexual. Videos cargados de bailes sensuales. Eso no nos lleva a nada bueno. También no exponerte a contenido inmoral. Por ejemplo, hay muchas películas en Netflix que tienen partes inmorales y lo sabemos y lo dice también su clasificación. No las veas, no te expongas a ellas. Los perfiles en Instagram, las mujeres, nosotras, las páginas de internet de compra de ropa interior, no entremos a ellas, porque si cada una de esas cosas detonan inmoralidad en nosotros, los apetitos de la carne, pues tenemos que salir corriendo de esas, como hizo José. No navegues en el internet, o pon, como yo te dije ahorita, seguridad, y no veas nada ni oigas nada a altas horas de la noche, porque está clínicamente comprobado que en la medida que tu cuerpo se va cansando, tus barreras y tus límites se van cayendo. Igual con el novio, no te veas a altas horas, porque los límites que tú te has propuesto están en el piso y no vas a tener la fuerza si estás cansada para combatir contra ellos. Así es, también si tú estás casada, yo quiero animarte a que tú no compartas tus problemas con un amigo. Ese es un límite que no se debe cruzar, porque eso da paso y abre puertas a una cercanía, a una relación que no estamos buscando y que debe ser únicamente con tu esposo. Si eres divorciada, si eres viuda, si eres soltera, pon límites físicos con el sexo opuesto y sé firme con esto. Rinde cuenta también a alguien hasta que tu carácter se fortalezca y esto no sea un área débil en tu vida. Si es una lucha para ti, ten a una persona que puede estar continuamente preguntándote cómo estás y a quien tú puedas acudir, y dispón tu mente a ser transformada por la palabra de Dios. Continuamente, cada día tú y yo la necesitamos. Así es, Patricia. Mira, y lo último que queremos ya decirte es, te animamos, ¿verdad?, a obedecer los mandatos de nuestro Señor, de vivir una vida en pureza. Y cuando se hacen, hay beneficios que la palabra de Dios revela. Y dos de ellos te voy a mencionar así de forma rápida. El primero es que Dios bendice y que las oraciones no son estorbadas. A mí siempre me recuerdo mucho del el versículo donde David decía: mientras callé mi pecado, tu mano pesaba sobre mí. A veces cuando tenemos pecado en nuestra vida, Dios no nos bendice y el favor de Él no está por nosotros hasta que nosotras confesemos y seamos restauradas. Y en cuanto a las oraciones, fíjate que el Salmo 66:18 dice: si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Así que cuídate de caer en la impureza sexual para que estas dos cosas no sean quitadas de tu vida espiritual. Y otra bendición de eso también, Charbel, es que otros pueden ver a Cristo en mí en la medida en la que yo procuro mantenerme en pureza. Eso habla de mi fe, eso habla del Dios en el cual yo he creído. Y otra bendición también es que Dios honra a aquellos que le honran. Y cuando nosotros buscamos honrarte, vamos a encontrar buenos resultados. Vamos a ser bienaventurados de una manera espiritual y de una manera física también. Entonces, esto es algo de trascendencia para nuestra vida. Y nosotros queremos decirte que la pureza sexual no es algo que ocurre en un abrir y cerrar de ojos. Yo quiero pureza sexual, lo deseo, listo, ya lo tengo. No funciona de esa manera, porque nuestra tendencia es al pecado, por lo que se requiere que nosotras estemos involucradas activamente y que decidamos cada día, en cada momento, que esto es importante para mí, que yo voy a ir en el poder del Espíritu Santo, en sus fuerzas, detrás de esto, y por lo
tanto, yo voy a organizar mi vida y yo voy a buscar que mi corazón esté cerca de Cristo, aquel que puede ayudarme y aquel que puede satisfacerme, para yo no buscar esa satisfacción en ningún otro lugar que no sea Él, y purificar mi corazón delante de Él. Así, no importa, amiga, que en el pasado tú hayas tenido experiencias de impureza sexual. Dios quiere que tú tengas integridad sexual comenzando desde hoy, comenzando desde el mismo instante, si tú has recibido convicción de pecado. Él ya ha ofrecido el camino, la redención, la restauración. Ahora te toca a ti vivirla. Cristo lo ha hecho posible. Así que desde hoy yo te animo a que tú te guardes para aquella persona que Dios tiene reservada para ti como tu esposo, para que puedas disfrutar lo que Dios ha creado. Y yo te pido que recites y persistas en estas palabras de Gálatas 2 y las procures vivir de esta forma, cuando dice: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es nuestra esperanza y ese es nuestro apoyo y lo que queremos que cada una de ustedes y yo quiero vivir para nuestra vida. Que Dios te bendiga.